Pausen los latidos de la rutina por un instante. Bajo un cielo denso y plomizo sobre las torres de la Quinta Avenida en Nueva York, el viento helado de la mañana traía el aroma inminente de la lluvia y una tensión insólita que recorría el complejo de las Naciones Unidas. Nadie en ese amanecer previó que las horas siguientes colocarían frente a frente a dos de las figuras más poderosas del planeta, dos hombres estadounidenses convencidos de su propia verdad, pero solo uno dispuesto a arriesgarlo todo en nombre de la conciencia. En la suite del hotel Lotte New York Palace, el Papa León XIV contemplaba el horizonte amenazante, sosteniendo en sus manos el manuscrito de su discurso. Su sotana blanca contrastaba de forma dramática con la niebla que comenzaba a devorar los rascacielos. A su lado, el monseñor Giuseppe Marchetti sostenía una copia repleta de anotaciones, con las manos temblando de ansiedad al señalar un párrafo preciso sobre el presidente de los Estados Unidos. Giuseppe advertía sobre las consecuencias catastróficas de una confrontación pública con Donald Trump. Sin embargo, la respuesta del pontífice reveló la paradoja central y el dilema moral absoluto de nuestro tiempo. El silencio cómplice ante el mal destruye cualquier autoridad moral restante. Si no hablaba con claridad en el momento exacto en que el planeta entero prestaba atención, ¿cuándo lo haría? Mientras el mundo observaba el avance de invasiones territoriales, la represión brutal de protestas y el rearme nuclear, la máxima autoridad de la Iglesia Católica se negaba a permanecer callada. A las 10 en punto de la mañana, la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba completamente llena, con delegados de 193 países. En la tercera fila, el presidente Donald Trump, vestido con un traje azul oscuro y una corbata rojo carmesí, mantenía un rostro de piedra. Lo que comenzó como un llamado pastoral sobre la creación, derivó rápidamente en un tono profético e incisivo. Dirigiendo su mirada directamente hacia Trump, el Papa confrontó la hipocresía de quienes levantan Biblias en mítines electorales para obtener votos mientras impulsan políticas opuestas a las enseñanzas de Cristo, recordando las palabras del Evangelio de San Mateo sobre acoger al extranjero. La acusación resonó con una firmeza inquebrantable. Las decisiones del presidente de los Estados Unidos no llevaban al planeta hacia la grandeza, sino hacia el caos. Apenas 2 horas después del discurso, el orden habitual saltó por los aires. Un mensaje publicado en redes sociales por Donald Trump encendió la mecha, cuestionando la legitimidad del pontífice y sugiriendo reconsiderar la generosidad financiera de los patriotas americanos hacia el Vaticano. A las 3 de la tarde, desde el vestíbulo de su hotel, Trump redobló la apuesta ante las cámaras, acusando al Papa de promover una agenda globalista peligrosa y amenazando abiertamente con revisar los privilegios de exención fiscal de la Iglesia. Pero el verdadero catalizador oculto, el golpe decisivo, llegó a las 11 de la noche a través de un mensaje privado de la Casa Blanca entregado en manos del monseñor Marchetti. Un ultimátum categórico, 24 horas para ofrecer una disculpa pública y retractarse de sus palabras. De lo contrario, el presidente ordenaría revisar las relaciones diplomáticas, retirar las exenciones fiscales a todas las organizaciones católicas del país y congelar la ayuda humanitaria mundial canalizada a través de la Iglesia. Frente a la amenaza implacable de ver reducidas a cenizas sus estructuras institucionales y misiones en todo el mundo, el Papa León XIV rechazó los borradores conciliadores y convocó una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en el Lotte New York Palace. Ante cientos de corresponsales y con una simple servilleta doblada con anotaciones en la mano, el pontífice compartió primero el recuerdo de un padre refugiado en un refugio de Chicago hace 40 años, para luego desplegar público la carta privada de la Casa Blanca. Con una calma helada que conmocionó a los medios globales, el Papa pronunció la sentencia que redefinió los límites entre el poder político y la autoridad espiritual. No se disculparía. Sosteniendo el documento amenazante ante los objetivos de las cámaras, expuso la disposición del presidente a convertir el sufrimiento humano en un instrumento político y desafió su capacidad para acobardar la conciencia humana. En el epicentro de un choque de cosmovisiones sin precedentes, el Papa León XIV abandonaba la sala dejando una declaración final que resonaría en cada rincón del planeta. No temía a Donald Trump. Sin embargo, en los pasillos de la Casa Blanca, mientras la furia del presidente crecía y las órdenes ejecutivas de represalia total aguardaban solo su firma, una intervención inesperada estaba a punto de ocurrir a puerta cerrada. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el hombre más poderoso de la Tierra cuando su orgullo resultaba herido? ¿Y qué fuerza oculta podría detener un golpe devastador capaz de alterar el destino de millones de vulnerables en todo el mundo? Tras la contundente rueda de prensa, el impacto sacudió los cimientos del poder global.
Durante 48 horas, las imágenes del Papa sosteniendo la Carta de la Casa Blanca dominaron las pantallas de aeropuertos, cafeterías y hogares. En Roma, las campanas de San Pedro repicaban entre vigilias de velas y oraciones. Pero al otro lado del océano, en la intimidad del ala oeste de la Casa Blanca, la realidad interna distaba radicalmente de la sobriedad oficial. Donald Trump recorría enfurecido el despacho oval. Cada vez que la figura del pontífice aparecía en televisión, el presidente subía el volumen, gritaba y gesticulaba en solitario. La afrenta había dejado de ser un asunto de política exterior para convertirse en una herida profundamente personal. Sentados en un silencio casi sepulcral, sus asesores comprendían la gravedad del instante. La paciencia del mandatario se había agotado, y la respuesta amenazaba con rebasar cualquier margen de prudencia. Cuando el asesor de Seguridad Nacional advirtió sobre las repercusiones diplomáticas y económicas devastadoras si se firmaban las órdenes ejecutivas, Trump descargó un golpe sobre el escritorio Resolute, exigiendo tener los documentos listos en menos de una hora. Fue entonces cuando un golpe suave en la puerta alteró la dinámica de la sala. Sarah Chen, la jefa de gabinete, habitualmente metódica y en pleno control de la situación, entró vacilante para anunciar una presencia inesperada. Detrás de ella apareció la primera dama, Melania Trump. Su presencia elegante y su seriedad absoluta paralizaron el entorno. Con una sola petición, solicitó quedarse a solas con su marido. Al cerrarse la puerta, la brecha entre la fachada pública del sistema y la dimensión humana del conflicto quedó al desnudo. Melania se aproximó al presidente y pronunció palabras jamás escuchadas en aquel recinto. Le dijo directamente que estaba completamente equivocado. Frente a la incredulidad de Trump, ella no defendió una postura política, sino la dignidad de las familias y la memoria viva de los orígenes. Recordó su propia condición de inmigrante y el humilde arribo del abuelo del propio presidente desde Alemania sin posesión alguna. Cuando Trump intentó escudarse en la fría lógica de la política, la primera dama le formuló una pregunta en un susurro demoledor. Si obligaba a la gente a elegir, ¿a quién elegirían? La respuesta cayó con un peso superior al de cualquier encuesta. No lo elegirían a él. Le advirtió que el enfrentamiento no era un torneo de poder, sino la definición de la clase de hombre que deseaba ser ante la historia, cuestionando si quería ser recordado como aquel que castigó a los vulnerables por mero orgullo. Por primera vez en toda la crisis, el presidente quedó sin respuesta. El silencio del despacho oval solo fue interrumpido por el tic-tac del reloj, mientras Melania se retiraba pidiéndole reflexionar en lo correcto y no en la victoria. Horas después, sentado a solas, Trump abrió la aplicación X en su teléfono. 3 borradores de mensajes agresivos aguardaban para ser publicados. Tras largos minutos de duda, borró cada uno de ellos y lanzó un anuncio que nadie previó. Una invitación al Papa León XIV a la Casa Blanca para sostener un diálogo privado, sin cámaras ni teatro. La reacción en la suite del Vaticano fue de absoluto asombro. El monseñor Marchetti no podía dar crédito a la notificación, pero el pontífice mantuvo su serenidad intuitiva. Aceptaría la cita, pero fijando sus propias condiciones. 3 horas más tarde, el Vaticano emitió un comunicado tajante. El encuentro debía ser seguido por una rueda de prensa conjunta, donde ambos líderes respondieran preguntas abiertas de la prensa, bajo el principio de que la transparencia no puede ser selectiva. Trump aceptó entre dientes. El miércoles por la mañana, bajo la mirada de miles de manifestantes y la Guardia de Honor de los Marines, el Papa cruzó el umbral del despacho oval. Una vez a solas, despojados de asesores y protocolos, los 2 hombres más influyentes de la escena internacional quedaron cara a cara. Trump rompió el hielo admitiendo con franqueza su malestar por haber sido expuesto ante el mundo. La respuesta del Papa no buscó la victoria, sino desmontar la coraza de su interlocutor, recordándole que un hombre es mucho más que sus peores decisiones. Sin embargo, cuando el diálogo parecía haber encontrado un terreno común, el presidente caminó hacia la ventana que daba al Jardín de las Rosas y confesó su mayor temor oculto: ser recordado como un mandatario mediocre y no dejar un legado duradero. La contienda parecía haberse transformado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Frente a la confesión de Trump sobre su temor a ser olvidado, el Papa le ofreció una sonrisa cálida y una alternativa histórica: construir un legado de compasión que perduraría más que cualquier muro o amenaza. Durante varias horas, la conversación a puerta cerrada abordó la paz mundial, el clima, la fe y la aplastante responsabilidad del poder. Al salir a la rueda de prensa conjunta, el cambio era evidente. Trump anunció la revisión de sus políticas exteriores, afirmando que la fuerza y la compasión no eran incompatibles, mientras el pontífice remarcaba que aquello no era una victoria política, sino un acto de justicia humana.
3 semanas después, los efectos del encuentro sacudían el mapa geopolítico. En el despacho oval, rodeado de sus asesores y ante las cámaras de televisión en vivo, el presidente firmó el documento de revisión de la política exterior, suspendiendo acciones militares agresivas y ordenando nuevos diálogos diplomáticos. Declaró ante el mundo que buscar la paz no lo hacía débil, sino inteligente. De inmediato, se iniciaron conversaciones sobre desarme nuclear, y las organizaciones humanitarias que temían recortes drásticos respiraron aliviadas. Sin embargo, la reacción del sistema no tardó en levantar sólidas líneas de resistencia. Dentro de los Estados Unidos, los sectores más radicales de sus partidarios lo acusaron de traición y de ceder ante presiones extranjeras. En el ámbito eclesiástico, la conmoción fue igualmente profunda. Desde Roma, el cardenal Henry Waldstein viajó para una audiencia privada, manifestando su preocupación por las expectativas desmedidas creadas. Advertía que, a partir de ese momento, cada silencio de la Iglesia ante una injusticia política sería calificado de hipocresía. Pero el Papa León XIV se mantuvo inquebrantable, respondiendo que durante demasiado tiempo la institución se había sentido cómoda con una neutralidad disfrazada de prudencia, y que la Iglesia no fue fundada para estar cómoda, sino para proclamar la verdad. La firmeza del pontífice comenzó a fracturar incluso la resistencia interna más dura. El cardenal Thomas Burke, uno de sus críticos más fieros, solicitó una conversación privada por videollamada. Con los ojos enrojecidos y profundamente conmovido, pidió perdón al Papa, confesando que juzgó la confrontación como una imprudencia imprudente, cuando en realidad era un paso indispensable para despertar conciencias. La influencia del mensaje cruzó fronteras. En Brasil, los obispos se alzaron contra la destrucción ambiental. En Filipinas, los activistas citaron su coraje. Y en Polonia, miles de jóvenes exigieron a sus jerarcas enfrentar el nacionalismo extremo. El clímax de esta transformación institucional se fijó a finales de año, cuando la Casa Blanca, iluminada bajo destellos dorados, abrió sus puertas para un anuncio conjunto sin precedentes. Ante un salón abarrotado de embajadores, líderes de diversas religiones y diplomáticos de todo el planeta, el presidente y el Papa ocuparon 2 sillas contiguas. El ambiente estaba cargado de una expectativa eléctrica. Tras un aplauso espontáneo, Donald Trump tomó la palabra con una voz transformada por la humildad, dispuesto a pronunciar ante las cámaras del mundo entero unas palabras de arrepentimiento y cambio radical que ningún analista político ni mandatario internacional hubiera creído posibles jamás. Bajo el brillo incandescente de las arañas de cristal de la Casa Blanca, el silencio en el salón era total. Nadie se atrevía a mover un solo papel. Donald Trump respiró hondo, miró a la multitud de diplomáticos y cámaras de televisión de todo el planeta y pronunció las palabras que dinamitaron años de retórica de poder. Declaró que toda su vida había creído que ser fuerte significaba no ceder jamás, no admitir errores y ganar a cualquier precio. Pero señalando al hombre vestido de blanco a su lado, confesó que aquel papa le había enseñado que la verdadera fuerza no consiste en amenazar, levantar muros o exhibir poderío militar, sino en tener el valor de cambiar cuando uno está equivocado. La máscara del sistema se desmoronó por completo. Ante la mirada atónita de sus propios colaboradores, el presidente anunció la firma de decretos ejecutivos para poner fin a las posturas militares agresivas, abrir las fronteras a refugiados con compasión y destinar miles de millones de dólares a ayuda humanitaria administrada por organizaciones religiosas. Recordó las raíces de su propia familia, a su abuelo llegando sin nada desde Alemania y a Melania buscando una oportunidad, cuestionando con amargura su propio derecho a negar esa misma oportunidad a quienes huyen de la guerra. Entonces ocurrió lo impensable. Trump se giró hacia el pontífice y, mirándolo directamente a los ojos, le pidió perdón públicamente por las amenazas, por los mensajes hostiles y por haber olvidado los valores fundamentales de su propia nación. El Papa León XIV se levantó despacio de su silla. La sala contuvo el aliento. En un ambiente donde la tensión se cortaba como el cristal, el pontífice caminó hacia el mandatario, colocó una mano sobre su hombro y declaró con voz grave y afectuosa que el coraje demostrado esa jornada era mayor que el de cualquier ejército o arma de destrucción. Le aseguró que su confrontación nunca buscó destruirlo, sino despertarlo a una grandeza basada en el servicio y no en el dominio. Volviéndose hacia las cámaras globales, el Papa transformó aquel recinto institucional en un estrado profético. Proclamó que lo ocurrido demostraba que nadie está más allá de la redención, que el orgullo puede transformarse en humildad y que el corazón más duro cede cuando se abre a la verdad. En un manifiesto directo a los gobernantes del planeta, lanzó un llamado explícito. Urgió a Vladimir Putin en Rusia a elegir la paz sobre la conquista, al líder supremo de Irán a escoger la libertad sobre la opresión, a Xi Jinping en China a priorizar el diálogo sobre el silencio impuesto, y a cada dictador y tirano del mundo le recordó que no solo la humanidad los observaba, sino que Dios mismo presenciaba sus actos.
La sala estalló en una ovación sorda que derribó cualquier protocolo oficial. Diplomáticos y periodistas lloraron abiertamente mientras los dos hombres se estrechaban la mano en lo alto ante las cámaras. Cuando la multitud creía haberlo visto todo, el presidente dio un paso hacia el Papa y lo envolvió en un abrazo sincero. Con lágrimas en los ojos, Trump juró ante Dios intentar ser digno de la confianza mostrada. El Papa tomó el rostro del mandatario entre sus manos con infinita ternura y le susurró que ya lo era. Aquella escena despojó al poder de todas sus fachadas frías, dejando al descubierto una verdad humana indiscutible. Ni el imperio más vasto ni la jerarquía más rígida pueden sofocar la fuerza transformadora de la conciencia. Tras el histórico abrazo en la Casa Blanca, las réplicas del encuentro continuaron resonando a lo largo de los años en el tejido de la sociedad y la geopolítica global. Aquel choque entre la máxima autoridad del Vaticano y el presidente de los Estados Unidos no resolvió mágicamente cada uno de los males que afligían al planeta, pero dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Demostró con hechos incontestables que el poder temporal necesita desesperadamente de una conciencia moral, que la fe conserva la capacidad de desafiar a las estructuras políticas más rígidas y que el diálogo genuino guarda el poder de transformar los conflictos más enconados. Las diferencias continuaron y la complejidad de la política internacional siguió su curso, pero algo dentro del sistema había cambiado para siempre. Los historiadores regresarían una y otra vez a ese episodio decisivo, documentando el instante preciso en que un papa confrontó a un mandatario no para derrotarlo, sino para despertarlo. Fue el momento en que la verdad pronunciada con firmeza demostró que se pueden ablandar los corazones amurallados por el orgullo, recordando al mundo que la verdadera grandeza de un líder no se mide por la acumulación de poder, sino por el valor de cambiar cuando la conciencia lo exige. La historia, desde entonces, no pertenecía únicamente a quienes obtenían grandes victorias en los campos de batalla o en los despachos oficiales, sino a aquellos que en el instante crítico elegían la compasión sobre la soberbia. A nivel práctico y cotidiano, la realidad cambió para los vulnerables. Las organizaciones humanitarias que temían el cierre inmediato de sus comedores populares, la suspensión de sus clínicas médicas y el desamparo de sus escuelas en los barrios más empobrecidos, vieron restaurada la esperanza y garantizados los recursos. Los centros de asistencia a refugiados recuperaron la capacidad de acoger a familias que huían de la devastación de la guerra, devolviendo la dignidad a quienes no tenían voz ni amparo legal frente a las grandes potencias. Al término de la ceremonia en el salón oficial, mientras la multitud abandonaba el recinto y las ovaciones aún reverberaban en la atmósfera, el Papa León XIV permaneció inmóvil durante un largo instante. Varias lágrimas silenciosas trazaron su camino sobre su rostro envejecido. Levantando la mirada, ofreció una oración serena por los gobernantes de la tierra, pidiendo que quienes sostienen el poder de iniciar guerras elijan la sabiduría de la paz, y que la Iglesia jamás vuelva a caer en la tentación del silencio prudente ante la injusticia. Luego, dirigiéndose a Donald Trump con profunda ternura pastoral, le recordó que su legado más duradero no estaría escrito en los edificios levantados, los acuerdos firmados o los triunfos electorales, sino en las vidas transformadas, las familias reunidas y la esperanza de vuelta a los desposeídos. En hogares, templos y plazas de todo el planeta, millones de personas comprendieron la lección fundamental de esta narrativa. Nadie está definido por los errores de su pasado si decide levantarse de ellos. El perdón es la forma más pura de fortaleza, y el amor auténtico